Estado y Familia, organizado por el Comité de Estudiantes de Derecho y el Club de Ideas Políticas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en conjunto con el Centro de Análisis para Políticas Públicas, CAP. Para nosotros es un privilegio tener la presencia del doctor Benigno Blanco. Y para comenzar, para dar la bienvenida, vamos a llamar al padre José Joaquín Domínguez para que dé la bienvenida de parte de la universidad. Bien, buenas tardes a todos. En nombre del rector de esta universidad, quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta actividad, conversatorio, debate, ponencia. En fin, quiere ser un espacio de diálogo y un espacio también de intercambio de ideas en torno a temas que creemos, aprovechando la presencia del doctor Benigno Blanco en el país, que puede ser de interés para todos ustedes. La universidad es siempre un lugar en el que se cultiva la inteligencia, se ejercita la inteligencia, también se ponen a prueba las ideas, la solidez de las ideas. Gracias por venir, gracias por participar. No hay que decirle que esta es su casa porque la casa es de ustedes. Ustedes son el alma de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Agradecemos al Comité de Estudiantes, a las otras instituciones que han auspiciado esta actividad que hemos querido también impulsar desde la Escuela de Filosofía y Teología de nuestra universidad. Saludo al diputado Ito Bisonó, al doctor Benigno Blanco. Siéntanse en su casa. En el día de hoy va a estar con nosotros también Monseñor Víctor Masalles, quien es que ha estado organizando la agenda del doctor Benigno Blanco. Y quisiéramos ahora pasar a unas palabras también de bienvenida, pero de parte local del legislador, diputado y precandidato presidencial Ito Bisonó, que ha estado trabajando estos temas constantemente en la Cámara de Diputados y pienso que sería puntual aterrizar quizá algunos temas de cómo se ha estado trabajando el tema de la regulación del Estado con la familia y antes de introducir al doctor Benigno Blanco. Así que con ustedes el diputado Ito Bisonó. Pues bien, muy buenas tardes y al padre José Joaquín Domínguez, ¿verdad? Y al doctor Benigno Blanco. Ante todo, quiero agradecer al licenciado Benigno Blanco que nos acompaña esta tarde aquí desde España. De igual forma, es preciso resaltar que siempre nos acoge esta universidad para la realización de estos eventos y este es muy oportuno, casualmente, para esta ocasión. Siempre es importante hablar sobre los valores que son la base de nuestra nación. La calidad de nuestras naciones dependerá de los valores de la sociedad. Igualmente, la calidad de nuestra sociedad dependerá de la calidad de nuestras familias. Pero cuando nos encontramos bombardeados constantemente por noticias de violencia y corrupción, reencontrarnos con estos valores es aún más valioso para en ello encontrar las fuerzas que nos llevan a enfrentar tales retos. De manera especial quiero hablarle de la vida y la familia, temas que son los que levantan más pasión en todo el mundo y claro, República Dominicana no es la excepción. Hablamos de la vida, su definición, criterio, defensa y alcance de los textos legales que tratan sobre ella. La definición mayormente aceptada sobre la función de un Estado es la de contrarrestar el monopolio de la violencia. Es decir, más allá de cualquier otro rol que asume un gobierno central, su último fin es de proteger a los ciudadanos, proteger sus vidas. Todo lo demás es accesorio a lo que es la misión del Estado. En este sentido, la misión del Estado es de garantizar los derechos de sus ciudadanos y cuidarlo a ellos mismos. Lo que en el proyecto de Constitución del 2009
afirmaba sobre el derecho a la vida era el artículo 30, que terminó siendo el artículo 37 de la Constitución actual y que usó el siguiente lenguaje: derecho a la vida. Lo voy a citar textualmente. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicar en ningún caso la pena de muerte. Hasta ahí llega. Y este fragmento clave, desde la concepción hasta la muerte, es el centro de las discusiones. Un sector de la sociedad, claro, asumió que, como discurso, que este artículo prohibía los procedimientos de emergencia en la vida de una madre que corriera peligro. Y en el país no ha habido ni habrá ningún sometimiento a una doctora, a un doctor dominicano por los procedimientos de emergencia ante una madre que corra riesgo de perder la vida. En el país, igualmente, no se ha perseguido penalmente por su actuación en este caso. Lo dijimos antes ante la Asamblea Nacional y lo hemos repetido todas las veces que ha sido necesario desde nuestra curul en la Cámara de Diputados o en cualquier otro escenario como este. No hace falta un lenguaje explícito en nuestro ordenamiento jurídico para lo que está ya muy claro. Ahora bien, que no haya confusión. Soy respetuoso de quienes defienden el aborto, porque creo que la calidad de una democracia se puede medir en el trato que se le da al discrepante. Por eso respeto, aunque no comparto, esa posición y creo que es un debate que en nuestra sociedad puede darse y hacerse de una manera abierta. Lo que pensamos es que esta discusión debe darse fuera del Código Penal para no llevar a que este sea repetidamente declarado inconstitucional al incluir lenguaje inaceptable en la Constitución actual. En cuanto al fondo del tema, hemos defendido que lo que no podemos aceptar es que de antemano se condene una vida. Y esto aplica tanto para la madre como para la criatura. Por eso, entendemos que es el Código Penal que tiene que, en base a un criterio médico, o sea, darle la oportunidad a los médicos, aquellos que son expertos en la materia, la opción luego que tiene que de emplear todos los medios posibles para salvar cualquiera de las vidas. Pero el Estado Dominicano no puede condenar a nadie a morir, pues aquí está claramente prohibida la pena de muerte y sus equivalentes. Desde luego, esto resulta altamente polémico para quienes tienen una visión distinta. Y veo con preocupación cómo este debate se ha tornado un extremo agrio y pasional, llegando incluso a la violencia verbal con calificativos llenos de odio contra todo el que no se encuentre del mismo lado de la discusión. Y esa no es definitivamente la República Dominicana que nosotros queremos y anhelamos. Este no es un tema político, no es un tema de cálculo. De hecho, es un tema que para nosotros que estamos en la vida pública tiene gran significado, pues trata sobre qué queremos hacer con esta oportunidad que hemos recibido de Dios y del pueblo con el voto directo para servir. El éxito de una nación viene cuando se entiende que mis derechos terminan cuando los otros comienzan. Los derechos no son ilimitados. Su barrera aparece cuando comienza a afectar la vida de los demás. Y la libertad es un sinónimo de responsabilidad individual, pero mi libertad termina cuando afecta a terceros. Y me preguntarán, Hito, si esto es tan simple como lo pones, si es tan clara la solución a esta controversia entre el derecho a decidir y el derecho a vivir, entonces, ¿por qué se encuentran tan divididas las opiniones? Y yo entonces respondería, bueno, porque las únicas personas que pueden votar sobre esto, los únicos que pueden participar en un proceso político son los ya nacidos. Los que no han nacido, un niño que no tiene vida, no puede votar sobre si se le permite nacer o no, pero sí puede hablar, y puede hablar a través de nosotros. Nos toca ser la voz de quien no puede hablar
por sí mismo en este caso. Y como he dicho, esto es muy difícil, en especial para los jóvenes, ustedes, pues cuando se asume esta posición, se puede decir que son intolerantes, que son radicales, que quieren imponerle su religión a otros. Quienes tenemos una posición electiva, podemos pensar incluso que tratando este tema y siendo sinceros, corremos el riesgo de perder votos, porque no es popular. Pero para quienes creemos que estamos aquí con un propósito en la vida y que toda acción importa, las elecciones son secundarias. No les hablo ahora como diputado o como precandidato presidencial o como líder político, sino que le hablo como Ito Bisonó. Y le digo esto en el sentido de que hemos recibido las presiones. Pueden revisar en este caso el Twitter, por ejemplo, de nosotros y verán la interacción de la gente. Pero yo sé muy bien que los cargos políticos vienen y van. Puede ser legislador hoy, mañana no. Presidente y después termina el periodo. Lo que sí queda son nuestras acciones y en base a las acciones es que seremos juzgados. Yo veo todas las factor cuando toque juzgar, no por si le caigo bien o mal a quien comenta, sino por lo que hice, yo quiero que se me recuerde porque luché por la vida. Este es mi mensaje a todos los que quieren asumir la defensa de la vida, pero quizá piensan que políticamente no conviene. Que pensemos como nación qué mensaje queremos enviar. Yo quiero enviar el mensaje de la vida y de la familia. Cada uno de nosotros es parte de una familia. De alguna manera, en algún lugar, de alguna forma, y gran parte de nuestra felicidad en la vida viene concretamente de reconocer y propiamente desarrollar esas relaciones familiares. Venimos a la tierra con una misión, la de amar y servir a los demás. Para ayudarnos a lograr esto, Dios nos ha puesto en familia, pues Él sabe que ahí es donde podemos mejor aprender a superar el egoísmo, la soberbia y así sacrificarnos por otros para hacer la felicidad, la utilidad, la humildad y el amor esencia misma de nuestro. Ya en contexto, por lo menos en República Dominicana, vamos a presentar ahora a nuestro expositor de la tarde de hoy, el doctor Benigno Blanco, quien fue ministro del gobierno español desde el año 1996 hasta el 2004 en el gobierno de José María Aznar. Es actualmente presidente de una fundación que se llama Red Madre, que tiene más de 10,000 voluntarios. Fue ministro de Agua, fue ministro de Caminos en España, manejando incluso un presupuesto mayor que el presupuesto de la República Dominicana en los ministerios que estuvo trabajando y que ha utilizado su vida pública para servir. Ha escrito libros, es autor de varios libros, entre ellos el libro En Defensa de la Familia. Ha escrito alrededor de 1,000 artículos en diferentes periódicos en España y en diferentes periódicos de Europa. Y para nosotros como universidad, como Club de Ideas Políticas, como Comité de Estudiantes de Derecho y también como el CAP, es un privilegio recibir a este importante expositor, autor, abogado, que también en Madrid tiene su oficina de abogados que actualmente trabaja y tiene clientes y demás. Así que para nosotros es un privilegio recibirle con un fuerte aplauso al doctor Benigno Blanco. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor
y un privilegio poder hablarles a ustedes, porque ustedes son gente importante. Yo no les conozco personalmente uno a uno, una a una, pero ustedes tienen la suerte en la República Dominicana de estar recibiendo una formación superior en la universidad. Eso quiere decir que ustedes van a estar, si aprovechan esta ocasión de aprender y de estudiar, en ocasiones de aportar mucho al futuro de esta sociedad. Ser estudiante universitario implica una seria responsabilidad porque uno adquiere los conocimientos con los que puede de una manera más eficaz ayudar a construir una sociedad más justa. Cada uno somos responsables de la sociedad en que vivimos. Probablemente ustedes estudien ahora pensando solo en sí mismos, en la carrera que quieren hacer, en la profesión que les gustaría más adelante desarrollar, en cómo ser los mejores, en las posibilidades que tienen de obtener un trabajo bien retribuido. Pero a mí me gustaría que pensasen también en lo que en el futuro ustedes, si se forman bien, si adquieren conocimientos sólidos, si reflexionan en serio y a fondo sobre los problemas de su época, en el bien que pueden hacer a la República Dominicana. Porque en el futuro ustedes estarán en posiciones sociales de gran responsabilidad, no sé cuáles. Ejercerán una profesión, serán padres o madres de familia, estarán presentes en un determinado elenco de relaciones sociales a través de las cuales podrán influir en mucha gente. Compartirán conversaciones sobre temas importantes con gente importante. Algunos de ustedes quizá estén en la vida pública, en la vida política, bien sea en actividades parlamentarias o de función pública. Es decir, de alguna manera ustedes, cada uno desde el puesto que le corresponda en la vida, van a ser los coautores del estado moral y ético de la sociedad de la República Dominicana. Y estarán en condiciones mejores de ejercer con seriedad responsable esas posibilidades que le abrirá la vida si ahora se forman bien. Y no estarán en condiciones óptimas de asumir esas responsabilidades que la vida les va a deparar si no aprovechan estos años de la formación universitaria para asumir con profundidad y seriedad ese bagaje cultural que la universidad y sus estudios particulares les van a permitir adquirir. Y además esto es casi irreversible. El que no aprovecha los años de la universidad para convertirse en una mujer, en un hombre de criterio, luego es difícil subsanar esa laguna en su vida. En cambio, el que aprovecha los años de formación universitaria para adquirir una cultura y una formación profesional sólida, luego está en condiciones de crecer sobre esa base que ha creado en estos años de estudios universitarios. Por eso les decía que para mí es un privilegio hablarles. No les conozco personalmente, pero sé que aquí hay potencialmente una inmensa capacidad de hacer mucho bien en el futuro y que en sus manos solo está el actualizar esa capacidad o no, en adquirir la base que permita desarrollarla en el futuro o frustrarla completamente. Y una de las dimensiones de todo universitario, de todo ciudadano, pero los universitarios tienen más capacidad intelectual para asumir esta responsabilidad, es implicarse en los debates de su época. Cada uno somos responsables de la época en que vivimos. Y por lo tanto ustedes son responsables del siglo XXI, de forma especial del siglo XXI en la República Dominicana. Y también porque van a vivir en un mundo interconectado de alguna manera del siglo XXI en todo el mundo. Porque hoy día somos ciudadanos globales. Todo lo que sucede en el mundo nos influye. Y nosotros, si queremos, podemos influir en mucho de lo que sucede en el mundo. La red es esa gran ventana abierta que nos permite interactuar prácticamente con todos los habitantes del planeta. Lo que decimos, lo que sugerimos, lo que callamos, influye por acción u omisión en cómo se piensa en muchos sitios, más allá de las fronteras de cada país. Esta es una de las maravillas del siglo XXI, que en nuestro mundo, el mundo particular de cada uno, se ha ampliado inmensamente. No hace muchos años, a lo largo de su vida, una persona podía influir en un entorno geográfico muy pequeño, porque prácticamente no salía de él.
Hoy día estamos abiertos, repito, a través de la red, a esa ventana que nos hace interactuar con todos los habitantes del planeta si queremos. Y por lo tanto nuestra responsabilidad es mucho mayor, porque la responsabilidad depende del poder. Y el poder que se tiene interactuando con mucha gente es mucho mayor y por lo tanto la responsabilidad también. Ustedes podrán influir, lo harán o no según quieran, pero podrán influir en cómo se piensa en este país y en muchos más sitios, como lo hago yo. Yo estudié en una pequeña universidad española y hoy me paseo por todo el planeta hablando de los temas que a mí me parecen importantes. Y puedo pasearme hablando de los temas que a mí me parecen importantes porque me he preparado, he pensado, me he informado, sé de lo que hablo. Se podrá discutir lo que opino o cómo veo las cosas, pero sé de lo que hablo. Ustedes, si quieren, podrán estar también en condiciones de afirmar lo mismo. Sé de lo que hablo. Tengo derecho a opinar porque he reflexionado, porque tengo información, porque tengo criterios sobre los problemas de mi época. Por eso yo les animaría a asumir con ilusión estos tiempos de su formación universitaria, no limitándose a adquirir los conocimientos concretos por los que van a ser evaluados, que doy por supuesto que será así, sino a través de la lectura, la conversación, la investigación, el interés por seguir los temas de nuestra época, formarse como personas de criterio sobre todas esas cuestiones que van a ser objeto de debate en la vida en la que ustedes se van a mover. Y dentro de ellas, sin duda, porque son los temas de nuestra época, estarán aquellos que afectan a la familia y a la vida, porque son grandes temas discutidos hoy día en todo el planeta. Y eso les exige a ustedes tener criterio sobre estos temas. Tener criterio no es estar en condiciones de decir algo, eso lo puede hacer cualquiera. Tener criterio es haber valorado la importancia de aquello de lo que estamos hablando. Haber buscado la información necesaria para de verdad saber de qué estamos hablando. Y ser en consecuencia capaces de discernir lo que está en juego en las opiniones que emitimos. La frivolidad intelectual es incompatible con la calidad intelectual de una universidad, si queremos ser universitarios en serio. Y formarse, tener información, adquirir criterio, poder valorar con realismo los problemas de nuestra época, exige tiempo y formación. Hay que dedicar tiempo a recibir información, a chequear opiniones, a contrastar criterios, a conocer la realidad de los problemas sobre los que opinamos. Llevo muy pocos días en la República Dominicana y les puedo asegurar que he escuchado muchas frivolidades. En mi país también, no es una crítica a la República Dominicana. He escuchado sobre temas serios opiniones absolutamente irresponsables, que ves que quien habla no sabe de qué está hablando, sin más. No es que tenga razón o no, que eso siempre será discutible, es que no sabe de qué está hablando. Espero que ustedes no sean de esos. Que no sean de esos capaces de emitir opiniones frívolas sobre cuestiones importantes. Capaces de contribuir a la formación de la opinión pública sin darse cuenta lo que está en juego. Especialmente si lo que está en juego son dramas humanos. Como sucede alrededor de cuestiones como aquellas de las que se ha hablado aquí, como el aborto, por ejemplo. Uno de los grandes temas dramáticos de nuestra época, sobre los que no se puede opinar con frivolidad si uno es una persona seria. Porque detrás de la palabra aborto hay vida o muerte, felicidad o tristeza, dolor o no. Y de esos temas una persona seria no habla con frivolidad, no improvisa criterios. Por lo tanto, les hablo a ustedes dando por supuesto que son gente responsable, gente que tiene interés de verdad en formarse una opinión fundada sobre las grandes cuestiones de nuestra época. Y siempre una de las grandes cuestiones de cada época es la política, y máxime en una sociedad democrática. Las dictaduras pueden sostenerse sobre ciudadanos sin virtudes, porque la ausencia de virtud ciudadana sustituye la fuerza bruta del Estado, de las fuerzas del orden. A la falta de criterio de los ciudadanos lo suple las pistolas y las porras de la policía.
Pero una democracia no puede permitirse ese lujo. La democracia se funda sobre la libertad de los ciudadanos y por lo tanto exige ciudadanos virtuosos, responsables. Si no, las democracias no funcionan. Esto ya fue teorizado por los grandes analistas de la democracia en su surgimiento en el siglo XIX, Tocqueville, Locke, y sigue siendo una gran verdad. Si ustedes quieren coadyuvar a la construcción de una democracia verdadera en la República Dominicana, tienen que convertirse a sí mismos en ciudadanos virtuosos, gente capaz de discernir lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente, gente capaz de dar criterio formado sobre las cuestiones que se debaten en la libertad de la vida política. La política es algo muy importante, porque los gestores de lo público en todas sus decisiones influyen en cómo vive el conjunto de la ciudadanía. En cualquier otra profesión o actividad, uno influye en unos pocos, en unos cuantos. Con la política se influye en el 100% de los ciudadanos. Cada ley que se aprueba, cada decisión de gasto presupuestario que se determina por el gobierno, cada impuesto que se crea, afecta la vida de millones de personas, de todos. Y por eso la política es tan importante. Y por eso es tan importante que haya políticos con la cabeza bien asentada. Políticos a los que les importe de verdad el bien común. La calidad de vida humana de todos aquellos ciudadanos sobre los que inciden sus decisiones. Por eso yo, a los jóvenes como ustedes que les gusta la política, les animo a dedicarse a la política. Pero si son responsables. Para tener más políticos que piensen solo en sí mismos, corruptos e irresponsables, no merece la pena dedicarse a eso. Para tener políticos que de verdad se preocupen de cómo ayudar a que sus conciudadanos vivan mejor, sí merece la pena dedicarse a la política. Y además, para dedicarse a la política, hay que saber de los temas sobre los que se va a administrar en la vida pública. Si es importante no tomar decisiones en ningún ámbito de la vida cuando afectan a otros sin tener información necesaria para que esa decisión esté racionalmente fundada, más importante es aún cuando tus decisiones afectan a todo el mundo. Un error se paga en términos de pérdida de calidad de vida de millones de personas. Un acierto tiene el valor añadido de que produce un aumento de calidad de vida en millones de personas. Por eso me gustaría que en cada país se dedicasen a la política los mejores, la gente más formada, la gente con más capacidad de enamorarse del bien de los demás, la gente que sea capaz de ilusionarse con servir a los demás. No siempre sucede eso, pero en cada generación recreamos la humanidad. Dado que la vida humana es algo cronológico, que se desarrolla en un decurso temporal, lo que hace cada generación muere con ella. Y cada generación recrea su época. Ustedes recrearán su época de adultos. El mundo de mañana será lo que quieran ustedes. Condicionados, obviamente, por la herencia que reciban, pero lo que quieran ustedes. Si ustedes y su generación quisiesen, la República Dominicana en la siguiente generación daría un salto adelante impresionante en todos los terrenos. En la cultura, en la limpieza pública, en la ética ciudadana, en el compromiso con los derechos humanos, en la mejora de la eficiencia de los servicios públicos. Porque cuando ustedes lleguen a esos niveles de responsabilidad, el mundo será lo que ustedes quieran, no lo que han querido sus abuelos o sus padres. Por eso es muy ilusionante formarse, para estar en condiciones óptimas de hacer todo el bien del que ustedes serán capaces según los puestos que ocupen en su sociedad. Porque su presencia en la vida pública, profesional o privada puede ser revolucionaria para la historia de su país, o no, dependerá de ustedes. Y ese dependerá de ustedes empieza ahora. ¿Cómo se están formando? ¿Cómo estudian? ¿Con qué profundidad intentan adquirir criterios sobre los temas que se debaten a su alrededor?
y solo depende de ustedes. La universidad les puede dar, y seguro que esta universidad lo hace en condiciones inmejorables, los medios para que adquieran una buena formación. Pero cada uno adquirirá la formación que quiera, según su sentido ético de la responsabilidad en el trabajo. Pues bien, con esta plena conciencia de que ustedes son gente importante, o que pueden serlo si quieren, voy a intentar hablarles de algunos de estos temas que han salido aquí, que forman parte del debate público en la República Dominicana, como en mi país, y que formarán parte de la vida política de la República Dominicana cuando ustedes estén ya en ese mundo profesional, político, el que les toque. Por ejemplo, el del aborto y el derecho a la vida que se ha mencionado. Tema muy importante, sin duda ninguna. Cada época de la humanidad se ha acostumbrado a alguna barbaridad. Y en cada época, la barbaridad de su época les ha parecido a los habitantes de esa época normal. Por ejemplo, la esclavitud. Hasta prácticamente antes de ayer, todo el mundo admitía como normal la esclavitud. Es decir, un ser humano era capaz de mirar a los ojos a otro ser humano y decirle: tú eres una cosa. Y por lo tanto puedo tratarte como una cosa sin derechos. Soy el dueño de tu vida, de tu hacienda. Puedo decidir por ti. Hoy día nos parece una barbaridad, gracias a Dios, pero a gran parte de las personas que seguimos estudiando en los libros de historia, de derecho, de filosofía o de teología, en el pasado les parecía normal la esclavitud. Eso quiere decir que la capacidad que tenemos los seres humanos de acostumbrarnos a verdaderas barbaridades es inmensa. Puede parecer sorprendente, pero es inmensa. O, dado que muchos de ustedes son estudiantes de Derecho, según me han dicho, como hemos usado hasta hace muy poco la tortura como método procesal de prueba ante los tribunales. A gran parte de nuestros predecesores intelectuales en la tradición jurídica de Occidente les ha parecido normal torturar a la gente para obtener la verdad durante el desarrollo de un proceso judicial. Qué barbaridad, ¿verdad? Pues hasta hace muy poquito parecía lo normal, parecía razonable. Por eso es muy importante que en cada época histórica uno mire a su alrededor para detectar cuál es la barbaridad de mi época. Porque mi responsabilidad como humano es luchar contra las barbaridades de mi época. Porque no puedo luchar contra las barbaridades de otra época porque no estaba allí. Y yo les digo que la banalización del aborto es, en mi opinión, la gran barbaridad de nuestra época. El que toda una civilización se acostumbre a que la muerte de un niño no nacido es una forma razonable de solucionar problemas. El que eso sea bendecido por la inteligencia, por la ciencia, por la sacrosanta tecnología, por los parlamentos y por los jueces, por los intelectuales de la época. Me parece que es el tema más grave de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso yo por lo menos no me canso de hablar de este tema. Yo no puedo por mí mismo cambiar el mundo, no tengo poder. Pero sí tengo la capacidad de proponer a la razón de todos los que me quieran escuchar, en libertad, mis razones para explicar por qué creo que hay que superar el aborto. Y por eso me siento obligado a intentar poner los medios que estén a mi alcance para intentar construir una sociedad en la que no haya ni un solo aborto. Y sé que no lo conseguiré nunca, por supuesto, pero sí siento mi obligación por vivir en esta época, hacer lo que yo pueda para coadyuvar a conseguir hipotéticamente ese objetivo. Y por eso quiero, si ustedes me lo consienten, reflexionar con ustedes un poco sobre el aborto. Y les pediría que se olviden de sus prejuicios, de los eslóganes, de lo que está de moda, de lo que cae bien, de lo que es simpático o no en estos momentos entre la juventud dominicana, que no importa nada, sino vamos a hablar en serio de qué se trata esto del aborto. Y yo les puedo contar una experiencia, la de mi país, porque la he vivido. En España se legalizó la práctica del aborto en el año 1985,
La mayoría de ustedes no habían nacido, pero yo ya estaba allí. Y a partir del momento en que se legaliza el aborto en un país, con unas causales o con otras, suceden tres fenómenos que he visto en mi país y luego he acreditado en todos los países en que este fenómeno se ha dado. El primero de ellos es que el número de abortos no para de crecer. Porque cuando una conducta se legaliza, se va normalizando en la conciencia colectiva y cada vez será más. Las leyes, lo saben ustedes, los que son estudiantes de Derecho, aparte de su función específicamente normativa, de generar derechos y obligaciones, también tienen una función pedagógica. Determinan cómo se piensa, cómo se siente en la sociedad. Y por eso un fenómeno muy corriente es que lo que es legal se ve como bueno y lo que es ilegal se tiende a verlo como malo. Y lo bueno crece y lo malo disminuye. Por eso los humanos nos empeñamos en castigar a través del derecho sancionador, incluyendo el derecho penal, aquellas conductas que consideramos malas, porque la experiencia de la humanidad nos dice que sancionándolas disminuyen, si no, no sancionaríamos nada. Y por lo mismo que sancionando las conductas estas disminuyen, legalizándolas aumentan. Por lo tanto, un primer efecto de una ley permisiva de algo, por ejemplo del aborto, es que se incrementa el número de abortos. En España, por ejemplo, el primer año de vigencia de nuestra ley del aborto del año 85 fue que se practicaron 9 abortos. En el segundo año de vigencia de esa ley, 417. En el tercer año de vigencia de esa ley, 17.000. Y año tras año no paró de crecer esa cifra de abortos hasta estabilizarse en un máximo de 120.000 al año. Y eso mismo que pasó en España ha pasado en todos los países donde se ha dado el paso de introducir una ley más o menos permisiva del aborto. Y esto hay que saberlo para opinar de las leyes permisivas del aborto. Porque si uno no sabe los frutos que producen las normas que él propone o avala, es un irresponsable. Y yo doy supuesto que ustedes, como universitarios, no son intelectualmente irresponsables. Como doy por supuesto que los parlamentarios que votan estas leyes se preocupan de saber estas cosas, porque tengo que pensar que no votan irresponsablemente, aunque no soy iluso. Y esto mismo ha pasado en Estados Unidos, donde desde los iniciales menos de 100.000 abortos al año cuando se introdujo en el 73 el aborto, se ha pasado hasta los 2 millones de abortos al año, que se dice pronto. 2 millones de abortos en Estados Unidos quiere decir que en 5 años por el aborto fue eliminada una población similar a la que tiene la República Dominicana en este momento. Porque a veces las cifras nos despistan si no las concretamos. Y en Francia se pasó de los 60 y poco mil abortos, el primer año de aplicación de la ley despenalizadora, que allí es del año 75, a un máximo de 200.000 abortos al año. Y este fenómeno se ha dado en todos los países donde se ha legalizado el aborto. Y la República Dominicana no va a ser distinta. Y por lo tanto, si en este país se llega a aprobar en algún momento una ley con una serie de causales en las cuales el aborto dejase de ser punible, tengan ustedes, por cierto, que el número de abortos en la República Dominicana crecerá año tras año. ¿Y qué significa que crece el número de abortos? Significa que cada vez más número concreto de mujeres, no de mujeres teóricas, sino de mujeres concretas con nombres y apellidos, van a pasar probablemente por lo más dramático por lo que puede pasar una mujer. Yo, que he sido testigo en mi país de lo que implica este proceso de crecimiento del número de abortos, como me ha parecido un tema tan serio y grave, he intentado ayudar a las mujeres españolas para que no pasen por esto. Porque, como les decía antes, creo que es una responsabilidad nuestra, de cada uno, afrontar los problemas de nuestra época. Y por eso yo coadyuvé a poner en marcha en España una ONG, se llama Red Madre,
formada por un voluntariado de muchos miles de mujeres que por toda la geografía española están a disposición de cualquier mujer embarazada en una situación problemática para intentar ayudarla a encontrar soluciones a sus problemas que sean compatibles con la continuación del embarazo. Cada año atendemos unas 11.000 mujeres que no abortan. Y por tanto, perdónenme ustedes la vanidad, sé de qué hablo cuando hablo de una mujer que aborta. No en abstracto, sino en concreto. Y sé por qué abortan algunas mujeres. Y sé por qué no abortan, gracias a Dios, otras muchas mujeres. Y sé lo que pasa en un caso y otro. Y les puedo asegurar a la luz de esta experiencia, año tras año, con miles de mujeres, que las leyes permisivas del aborto generan una inmensa cadena de dolor humano, femenino. Y eso es así. Y no suele hablarse de eso cuando se debaten las leyes permisivas del aborto, y me da mucha pena, porque implica que no estamos hablando de verdad de aquello sobre lo que estamos decidiendo. Todo aborto implica un niño que no nace y una mujer que sufre. Todo aborto tiene dos víctimas, el niño que no nace y la mujer que aborta. Y en eso hay que pensar a la hora de decidir si aprobamos leyes permisivas del aborto o no. Porque de esos niño y mujer, es de lo que estamos hablando y sobre lo que estamos decidiendo. Por eso yo les sugeriría a ustedes que tienen que formarse un criterio sobre el aborto y las legislaciones permisivas del aborto, porque son ciudadanos de una época en que este es el gran drama de nuestra época, que afronten estos problemas, que piensen en ellos, que se enteren, que investiguen, que se informen. Que no opinen con frivolidad, repitiendo dos eslóganes, ni a favor ni en contra. Entren en serio en estos problemas. Cuando oigo decir mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero, yo decido, me da mucha pena. Sé que es un eslogan eficaz, lo oí en mi España hace 50 años, cuando se debatía en los años 80 la ley del aborto, y lo he oído aquí estos días en la República Dominicana, y me da mucha pena porque es una frivolidad. Claro que mi cuerpo es mío, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso con el aborto? En una sociedad avanzada, el que mi cuerpo sea mío no determina que yo pueda hacer lo que quiera con mi cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo traficar con los órganos de mi cuerpo aunque quiera. Eso es un delito en España y supongo que lo será aquí. Y si no lo es, debería serlo. Yo no puedo vender un riñón o un hígado mío y es mío. ¿Y qué? Porque la dignidad humana implica el respeto también al propio cuerpo. Y la dignidad humana nos compromete, la de los demás y la mía. Eso es ser humanista, eso es comprometerse con los derechos humanos. O yo no puedo mutilarme, es un delito en España y supongo que aquí, porque lo que yo hago con mi cuerpo influye en los que me rodean, en mi capacidad de trabajar, y puede implicar un gasto para la colectividad atenderme si me mutilo, y por eso no tengo derecho a mutilarme. Por eso afrontar un tema tan serio como el aborto diciendo mi cuerpo es mío es una frivolidad sin más. Y además es que en el caso del aborto lo que está en juego no es una parte del cuerpo de la mujer, es una vida distinta de la de la mujer. E ignorar esto hoy día es no tener ni idea de biología, sin más. En cualquier especie mamífera, y los humanos lo somos, la formación del individuo de esa especie se realiza con la creación del patrimonio genético individual de cada uno. Hablemos del hombre o del cerdo, me da lo mismo. Y eso sucede en un breve periodo de unas horas después de la fecundación, en el hombre y en el cerdo. Cuando la cabeza del espermatozoide penetra la corteza del óvulo y se fusiona la genética masculina con la femenina, aparece algo nuevo, irrepetible. Una identidad genética distinta de todas las que han existido en este planeta, de todas las que existen hoy y de todas las que existirán nunca, porque los seres humanos somos irrepetibles. Incluso en el caso de los gemelos monocigóticos. Sabemos hoy y no sabíamos hace tantos años.
Y a partir de ese momento ese ser está individuado. Y toda su vida no va a ser más que un desarrollo de ese patrimonio genético ya formado. Un desarrollo que parte del cigoto de una célula, se convierte en mórula, en blastocisto, en embrión, en feto, en niño recién nacido, en adolescente insoportable, en joven, en anciano. Y es el mismo ser que está creciendo. Y a partir del momento inicial de la fecundación no sucede nada cualitativamente distinto que permita decir que antes no había vida y después sí la hay. Solo hay un crecimiento, un desarrollo de un programa. Y por lo tanto el aborto no implica la decisión sobre el cuerpo de la mujer, sino sobre la vida de alguien que está en la mujer, que depende de la mujer, pero no es la mujer. Y esto es ciencia. Se puede negar, pero es ciencia. Repito, aplicable a los hombres y a los cerdos y a los potros y a las terneras de las vacas, me da lo mismo. La relación entre el niño no nacido en el seno materno y su madre es como la que tienen el astronauta y la cápsula en la que viaja por el espacio. El astronauta depende de la cápsula. No puede salir de ella porque morirá, pero el astronauta no forma parte de la cápsula. Esa dependencia que es real no implica identidad. Todo niño no nacido es un pequeño ser humano en crecimiento, con identidad genética individual distinta de su padre y de la de su madre, que depende de la madre durante unos meses, como el astronauta de la cápsula. Pero esa dependencia no implica poderío de destrucción de la madre sobre el niño, porque en las sociedades modernas tenemos a gala que la dependencia no da poder, sino genera obligación, responsabilidad. En las viejas sociedades inhumanas la dependencia sí daba poder. El dueño disponía de la vida del esclavo, porque dependía de él. Hoy día eso nos parece inadmisible, como es lógico. Hoy día pensamos lo contrario. Porque alguien es dependiente de mí, yo no tengo un poder sobre él, tengo una responsabilidad para cuidarlo. Eso es lo que significa en una sociedad humanista la dependencia. Responsabilidad de cuidado, especial exigencia de atención y de protección, no poder de dominio y destrucción. La lógica del aborto es una lógica antihumana. Y no estoy hablando de la mujer que aborta, hablo del que en frío opina a favor del aborto, del legislador que sentado cómodamente en la bancada correspondiente de la Cámara de los Diputados vota fríamente a favor de que sea legal esto. Yo puedo comprender a una mujer que aborta, veo miles todos los años, y sé que ninguna mujer aborta frívolamente. Se hace en un ambiente de acoso, de desesperanza, de no encontrar otra salida a problemas graves. La puedo comprender, pero no lo justifico. Pero no comprendo la frivolidad de juicio en frío a favor de algo tan terrible como el aborto, emitido sin saber de verdad de qué se está hablando, sin querer saber de verdad de qué se está hablando. Por eso ustedes, como universitarios, como intelectuales de la sociedad dominicana, les pido que sobre un tema tan serio se formen seriamente. No opinen con frivolidad. Estamos hablando de cosas demasiado serias. Hago una pausa de 15 segundos para recuperar mi agua. Les voy a contar, si les parece, cuál es mi experiencia, el resumen de mi experiencia en esta ONG con la que en España atendemos a cerca de 11.000 mujeres embarazadas todos los años. De cada 10 mujeres, esto es la fría estadística, que conectan con esta red de voluntariado, 9 no abortan. Es decir, nuestro índice de eficacia en la evitación del aborto es altísimo. No es el 100%, que es lo que me gustaría a mí, pero es altísimo. ¿Y saben ustedes lo que hace reversible la decisión o la tentación de una mujer de abortar? Recibir cariño. No es un problema de comprar
con ayudas, la voluntad de la mujer, cosa imposible, por otra parte. Es la soledad, el verse abandonada por todos, el no encontrar salida a sus problemas, lo que lleva a las mujeres a plantearse abortar. Y nosotros, precisamente, lo que hacemos a través de Red Madre es colocarnos al lado de esa mujer angustiada y decirle: tus problemas son mis problemas. Vamos a intentar afrontarlos juntos, no estás sola. Y nos ponemos a caminar con ella. La vida sigue, los problemas están ahí, pero por lo menos tiene alguien con quien compartirlos, alguien que le ayudará a buscar soluciones. Y no tenemos soluciones mágicas, pero en esta vida todo se puede ir arreglando, todo. Por lo tanto, en el fondo, luchar contra el aborto no es tan difícil. Se trata de no dejar solas a las mujeres, de acompañarlas, de darles cariño, de transmitirles una solidaridad efectiva y real. Eso es lo que debiera hacer un Estado justo respecto al aborto. En vez del fácil expediente de hacerlo legal, de despenalizarlo, lo que debería hacer es implementar políticas públicas lo mejor dotadas económicamente que se pueda, según la riqueza de cada país, para ayudar a cada mujer en concreto que tenga situaciones problemáticas derivadas de su embarazo. Eso es una política progresista, no la que elimina violentamente el problema, sino la que resuelve solidariamente esos problemas. Eso es ser progre de verdad. Eliminar al indefenso, al que no puede protestar, eso de progresista no tiene nada. Eso es el viejo sistema de la violencia, de las clases dominantes. Por eso les animo, si les parece, y creen que algo puedo tener de razón, a que intenten crear en ustedes mismos una mirada Red Madre, una mirada de aprecio a las mujeres embarazadas a su alrededor en situación problemática, y que piensen que ustedes son responsables también de ese embarazo, de hacer lo que esté en sus manos para que salga adelante. No miren para otro lado como si eso fuesen problemas de las otras. Si están ahí, si ustedes la conocen, también es su problema, si son ustedes solidarios. Si tienen esta visión de que los problemas de los demás son míos, en la medida de lo posible. Si nos preocupásemos de verdad todos de solidarizarnos con las mujeres embarazadas a nuestro alrededor, que pasan por situaciones angustiosas como consecuencia del embarazo. Seguro que aquí pasa con algunas de sus compañeras en la universidad, supongo yo. ¿Qué gran labor de defensa de la vida podríamos hacer y cómo podríamos ayudar a que muchas mujeres eviten eso tan traumático del aborto? Porque les puedo asegurar también, en base a esta experiencia mía, que no conozco a ninguna mujer que se arrepienta de haber tenido el niño. Y conozco a muchísimas mujeres que se arrepienten de haber abortado. Porque el aborto pasa factura también a la mujer. En los primeros momentos tras abortar, la sensación es de liberación. Parece que te has quitado los problemas que te agobiaban de encima. Pero luego la vida sigue y muchas cosas te recuerdan el aborto que has consentido. Por ejemplo, si tú misma te quedas embarazada de nuevo, ¿cómo no pensar en el niño que no has tenido? O cuando ves niños que tienen la edad que tendría el tuyo de haber nacido. Por lo tanto, muchas cosas a lo largo de la vida repercuten con dolor en el corazón de la mujer recordándole el aborto. De hecho, en esta ONG a la que me vengo refiriendo, Red Madre, con el paso de los años hemos inaugurado una línea de trabajo que llamamos atención al posaborto, porque según van pasando los años en España de aborto legal y cada vez más decenas de miles de mujeres han abortado, cada vez nos llegan más casos de mujeres doloridas por el aborto y las ayudamos. Primero quisimos ayudarlas a que no abortasen y si no lo conseguimos, luego los ayudamos a superar las secuelas psicológicas y traumáticas del aborto. Y quizá las mejores voluntarias de Red Madre
en esta labor de apoyo y asistencia a mujeres embarazadas son precisamente aquellas chicas que en su día abortaron y que ahora comprometen su tiempo y energías como voluntarias de esta ONG en intentar ayudar a otras mujeres para que no cometan el mismo error que ellas cometieron. Como se ve, más allá de lo que digan las leyes, desde la sociedad civil, desde la responsabilidad personal, se puede hacer mucho si uno quiere para defender la vida en la sociedad en que vive. Yo les animo a que tengan esta preocupación dentro de ustedes, de ver qué pueden hacer por mejorar la sociedad en que viven. No todos nos dedicaremos a todo porque es imposible, hay que elegir. Pero seguro que ustedes pueden poner todo lo que la vida les ha dado, también la formación universitaria, en uno u otro momento de su vida al servicio de mejorar la calidad de vida de las personas que le rodean. Eso es crear una sociedad solidaria, donde cada uno no va a lo suyo, sino que todos vamos a lo nuestro. Y una de las concreciones de esa responsabilidad solidaria con los demás es la dedicación política, pero no es la única. Y a lo mejor ni siquiera es la más importante. Caben otras muchas, que es este espíritu solidario de voluntariado, de preocupación por los demás. Y les decía que cuando se aprueba una ley del aborto crece el número de abortos y se va banalizando en la conciencia colectiva lo que representa el aborto. Nos vamos acostumbrando a él. Y otro efecto en paralelo es que, como el aborto ya es legal, las sociedades en que el aborto es legal dejan sola a la mujer embarazada ante la decisión de abortar. En una sociedad en que el aborto no es legal, hay que buscar otras soluciones a esos problemas de la mujer. Y eso implica la responsabilidad del entorno social de la mujer. En las sociedades en que el aborto es legal, está al alcance de cualquiera la disculpa de decir no, no pidas nada, aborta. No reclames solidaridad, aborta. El aborto de feminista no tiene nada. El aborto es la solución machista a los problemas de la mujer. Es la gran disculpa, el aborto legal, para la irresponsabilidad sexual de los varones. Dejamos a la chica embarazada y luego le decimos, es tu problema, aborta. Y si tienes al niño es porque tú quieres, no me pidas ninguna responsabilidad, porque puedes abortar. Por eso el aborto legal genera estructuras de violencia coactiva de género contra la mujer en la vida real. Esto es lo que pasa cuando se aprueban leyes del aborto. Y esto es lo que hay que saber para opinar. Cuando uno está diciendo sí a una ley permisiva del aborto, con 3 causales o con 25, está diciendo sí a toda esta realidad que viene detrás, que viene después. Y si uno es responsable, tiene que saber a qué está diciendo que sí. Y máxime si es una persona con la formación que se presupone a un público como un público universitario, como ustedes. Y es la formación que me gustaría, y vuelvo a decir que no soy ingenuo, esperar que tienen los diputados que se plantean votar en la Cámara sobre una ley del aborto. Y ustedes oirán muchos eslóganes y campañas de publicidad, pero de verdad, chequeen a ver si lo que yo les digo es la verdad o no, que les aseguro que lo es. Porque, como les digo, no estoy hablando de teorías, estoy hablando de mujeres concretas, de realidades acrisoladas. Estoy transmitiéndoles una experiencia que tristemente ha vivido mi país. Sería mi intención que ustedes, los dominicanos, no cometan el mismo error que hemos cometido nosotros los españoles. Que eviten, porque aún están a tiempo, esta cadena de dolor, de violencia estructural contra la mujer, de abandono, de muerte, literalmente, porque se puede hacer. ¿Y significa esto que no habrá abortos clandestinos? Claro que los habrá. Precisamente penalizamos cosas en el Código Penal porque se hacen clandestinamente, si no, no los penalizaríamos. Se penaliza lo que existe. Se convierte en delito la violación porque hay gente que viola en la clandestinidad. Y se penaliza el robo porque hay gente que roba clandestinamente.
y se penaliza la corrupción, espero, porque hay gente corrupta clandestinamente. Claro. Y precisamente porque existe en la clandestinidad y queremos que deje de existir, uno de los medios para luchar contra eso que existe en la clandestinidad es castigarlo. No se dejen engañar por eslóganes baratos intelectualmente. Y quisiera también comentarles, porque tiene mucho que ver con esto, algo sobre la familia, si me lo permiten. Sé que no me queda mucho tiempo, pero permítanme 2 pinceladas, porque la familia tiene mucho que ver con la vida. Y sé que también hay debates políticos abiertos en la República Dominicana sobre la familia. ¿Por qué las leyes deben ocuparse de la familia? Pues porque la familia es una institución de inmensa eficacia social. La familia es la creación del nicho ecológico de la vida. La familia es la creación de ese entorno ecológico donde la vida es posible. Y en que exista vida, nuevas generaciones, nuevos niños, la sociedad en su conjunto tiene mucho interés, porque si no, no habría futuro para la sociedad. Por eso los gobernantes sensatos se vuelven hacia esa realidad prejurídica, que es el amor de un hombre y una mujer abiertos a la vida, y la protegen porque eso es eficaz y bueno para toda la sociedad. Quienes hacen familia, quienes dan vida, convirtiéndose en padres y madres, lo hacen porque se quieren, no por satisfacer una necesidad pública. Pero esos que hacen eso por quererse se convierten por eso mismo en benefactores públicos. Y por eso es razonable que el Estado apoye eso. Y por eso pedimos que haya leyes que regulen eso en clave de protección. Esas leyes que llamamos regulación del matrimonio, de la familia, de la paternidad, de la maternidad. Porque eso es bueno. Es una opción en libertad de quien quiere, pero quienes en libertad optan por esa opción están ayudando al futuro de la sociedad. El interés público en el matrimonio no es porque los cónyuges se quieran mucho o porque tengan una vida sexual muy satisfactoria, porque los cariños particulares y los placeres sexuales son ajenos al derecho, es algo puramente privado. Sería un Estado totalitario el que quiera regular la vida afectiva o sexual de las personas. No pedimos, y de hecho no se regula el matrimonio porque papá y mamá se quieran mucho, sino porque son papá y mamá. Y por eso el matrimonio implica la estructura biológica que en la especie humana permite dar vida. Y en la especie humana para dar vida hace falta un óvulo y un espermatozoide, una chica y un chico. Y por eso familia es un chico, una chica y un niño, o por lo menos un potencial niño. Otras formas de afectividad y de sexualidad no tienen esta eficacia social y por lo tanto no hay ninguna razón para regularlas en clave de protección. Forman parte de la libertad de las personas, pero sin trascendencia pública. Y por eso no tiene ningún sentido regular, por ejemplo, las uniones de personas del mismo sexo, que forman parte de la libertad afectiva de las personas, pero sin trascendencia pública. Por lo mismo que no hay leyes que regulen la amistad, por ejemplo, que es algo muy importante, pero el cariño entre los amigos tiene una eficacia que se agota en ellos mismos, no trasciende a la sociedad y por lo tanto las leyes no pintan nada regulando la amistad. Pensar la realidad de las cosas de nuevo es muy importante para saber de qué hablamos. Por eso a mí me parece que las propuestas del llamado matrimonio igualitario no tienen fundamento ninguno, porque pretenden regular igual dos cosas distintas en lo único que interesa, que es la posibilidad de ser padres o madres, porque lo demás no tiene ningún interés político ni jurídico. Sirva esto sin más para invitarles también en este otro debate que antes o después se planteará, si no está planteado en la República Dominicana, a que antes de opinar, piensen ustedes de verdad de qué estamos hablando. No se dejen llevar por eslóganes, por manipulaciones publicitarias de marketing de las emociones públicas. Piensen de verdad de qué estamos hablando, especialmente cuando de cuestiones humanas de tan hondo calado se trata. Porque las leyes sobre el matrimonio y la familia afectan a toda la sociedad. De acertar en su regulación o de no acertar, estamos jugando con la facilitación de la felicidad
y la eficacia familiar de millones y millones de personas, o lo contrario, dificultarlo, porque las leyes inciden en la vida real. Por eso es tan importante el derecho. Y la familia, aparte de aportar la ecología de la vida, aporta también la creación de la solidaridad primaria entre las personas. Porque en la especie humana, además de tener niños, los queremos normalmente. Y los niños cuando crecen quieren a sus padres. Y ese cariño basado en la relación paterno-filial genera una solidaridad interpersonal de una inmensa eficacia. Familia es cuidado. Familia es preocupación por el otro. Familia es un proyecto con proyección larga en el tiempo de mutuo apoyo. Y eso es de una eficacia humanizadora increíble. Porque en la familia unos se preocupan de los otros sin pedir nada a cambio, solo porque los otros lo necesitan. Eso es de un valor social increíble. Y por eso es razonable que el Estado eso lo cuide, lo proteja. Porque cuando no hay familia o fracasa, intentar hacer en el mercado o con políticas públicas eso que la familia hace gratis cuesta muchísimo dinero. Y además se hace con mucha menos eficacia. Eso nos está pasando en Europa. En Europa cada vez tenemos menos familias porque nos hemos equivocado profundamente desde hace años a la hora de regular el matrimonio y la familia. Y por lo tanto cada vez se casa menos gente, cada vez se rompen más matrimonios y cada vez tenemos menos niños. Y eso está generando unos problemas sociales increíbles. Tenemos una población profundamente envejecida, se han vuelto económicamente inviables los sistemas públicos de pensiones, porque no hay jóvenes suficientes para mantener el gasto público asociado a una población mayor creciente. Tenemos cada vez más jóvenes que crecen sin un ambiente de acogida que les enseña a querer y a ser queridos, que eso es la familia, y crecen las patologías en nuestra juventud, irresponsabilidad sexual, drogadicción, alcoholismo, vinculadas con mucha frecuencia a que esos niños no son socializados en una estructura que humanice como es la familia, y así tantas otras cosas. Por eso también a la hora de participar en los grandes debates sobre el derecho de familia, a la hora de crear uno su propia opinión sobre estos temas, les pido también, como hice en lo que al aborto hace referencia, que miren la experiencia de otros sitios, para no cometer los mismos errores que hemos cometido en otros sitios. Porque luego las consecuencias negativas de esos errores cuesta mucho corregirlas. En los temas humanos las consecuencias se miden en términos de generaciones. Y pronto las cosas que se hacen bien prolongan su bondad mucho tiempo. Lo que se hace mal prolonga su ineficacia también mucho tiempo. Por eso conviene no equivocarse. Y como ya vamos teniendo, por desgracia, repito, en mi país y en los de mi entorno, muchos errores cometidos por ideologías equivocadas en estos temas de familia y vida, me gusta cuando viajo a un país como este, que todavía no ha recorrido ese camino erróneo, por lo menos transmitir esta experiencia y apelar a que intenten estudiarla y valorarla antes de tomar ustedes la decisión de cómo quieren que se configure en la República Dominicana la legislación pública y los hábitos sociales que hacen referencia a la protección o desprotección de la vida y a la configuración correcta o incorrecta del matrimonio. Muchísimas gracias por vuestra atención. En ese sentido, ahora vamos a comenzar una sesión de preguntas y respuestas. Ahí me va a estar ayudando Rodríguez y pueden levantar la mano aquellos que tengan alguna pregunta que hacer de manera abierta, independientemente estén a favor, en contra de cualquier tema de los que se han tratado aquí. Está abierto el foro en ese sentido. Rafael. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con usted, me encantó su exposición. No obstante, quisiera poder
poner en práctica un poco más y bajarle un poco más a la realidad dominicana el tema del aborto y la familia. Mi primera interrogante es, si bien es cierto, la vida de la madre es independiente de la vida del feto y son vidas distintas, es cierto también que un niño nace y que una mujer sufre en el momento del aborto. No obstante, en la República Dominicana estamos tratando las tres causales, que son violación, que está dentro del incesto, malformación del feto y cuando peligra la vida de la madre al momento del nacimiento. En ese sentido, en dos de ellas se establece no solamente la vida del feto, sino también la vida de la madre, cuando se encuentra en peligro la vida de la madre y cuando el feto tiene una malformación. En ese sentido, la madre también sufre, no solamente en el momento del nacimiento del niño, cuando hay malformación, sino que al momento en que peligra la vida de la madre, son dos vidas distintas, pero tenemos que sobreponer una sobre la otra. Ahí entonces estaríamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales como son el derecho de la vida, tanto para la madre como para el feto. Así es. Conozco más o menos bien esos supuestos porque son las mismas tres causales que se utilizaron en España en el año 85 para legalizar el aborto. Y rápidamente opino sobre las tres. El grave peligro para la vida de la madre. Eso en cualquier Estado de Derecho, y sé que pasa ya en el Código Penal de la República Dominicana, es un estado de necesidad que excluye la pena. Cuando de verdad dos bienes de igual valor están en conflicto, la ley humana ha llegado a su límite. El problema es que cuando en una ley del aborto se introduce ese supuesto específicamente para el aborto, se produce una ampliación de lo que es el estado de necesidad. Le cuento, por ejemplo, lo que pasó al respecto en España. Entró en vigor la ley del año 85 que preveía la despenalización en ese caso de grave conflicto entre la vida o salud de la madre y la del niño, y en poquito tiempo se fue interpretando que todo embarazo no deseado era un grave peligro para la salud y la vida psíquica de la mujer. Con lo cual, en la práctica, al amparo de esa causal, el mero no desear el embarazo se convirtió en ese riesgo tan grave que justificaba el aborto. Por lo menos en el derecho penal que yo conozco, occidental, los supuestos extremos los resuelven los jueces. Pero no se puede legislar para los supuestos extremos, porque eso destroza el derecho. El derecho humano se hace para lo que sucede normalmente. Y luego, cuando hay un conflicto de esos radicales últimos, pues son los jueces los que aplican estados de necesidad, eximentes completas, incompletas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si lo que preocupa de verdad es el grave riesgo para la vida de la madre, sé que en el Código Penal vigente en la República Dominicana está resuelto, como estaba resuelto ya en el Código Penal español, vigente antes de la reforma de la legislación del aborto del año 85. Y como es un problema ya resuelto, obviamente lo que se quiere ahora es una cosa distinta, porque si no se dejarían las cosas como están. El caso de malformaciones en el feto. Las malformaciones en el feto no suponen ningún peligro para la vida y salud de la madre. Yo por lo menos no conozco ninguna malformación fetal que suponga un riesgo para la salud de la madre. Supone un riesgo para el niño, antes o después de nacer. A mí me parece que el aborto por malformación del feto es de una especial maldad, porque es negar el derecho a la vida del niño precisamente porque está enfermo. Una cultura humanista al enfermo lo protege más, si cabe. Por ejemplo, en los estados modernos, como pasa en España, estamos aprobando legislación específica para proteger a los discapacitados, a las personas con enfermedades. Porque son enfermos, entendemos que merecen más protección, no más desprotección. Y sin embargo, en la introducción de esta causal del aborto implica lo contrario, porque estás enfermo, porque portas una patología, te quito el derecho a la vida. No me parece una solución razonable. Y además eso introduce en la dinámica social esa mentalidad de rechazo a las personas enfermas. Por ejemplo, en España están desapareciendo los niños con síndrome de Down. Casi no existen ya.
los abortamos todos. Terrible. Eso es un genocidio. La eliminación de un grupo de seres humanos porque padecen un problema concreto. Por lo tanto, en ese caso tampoco entiendo que esté justificado el aborto, porque sería reconocer que los enfermos tienen menos dignidad humana, menos derechos que los que nos consideramos normales. Y luego está el caso más difícil, que es el de la violación o incesto. En España en el término violación se incluye el incesto también, ¿no? Yo he tenido ocasión de vivir muy de cerca algunos casos de mujeres violadas que han quedado embarazadas. No es algo muy normal, gracias a Dios. El índice de embarazos derivado de violaciones es bastante pequeño, ¿no? Porque tiene que coincidir que la mujer esté en un momento fértil de su ciclo reproductivo, que el violador eyacule completamente, cosa que no es normal en las situaciones de tensión propias de la violencia, de una violación, pero puede darse. Y máxime si es un contexto de violación continua como el incesto en el hogar, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso hay casos en que sí se da. Yo, por los casos que he vivido de violación, vamos, de tratar y ayudar a mujeres violadas, les puedo decir que estoy convencido de que la violación es lo más dramático y duro que le puede pasar a una mujer. Yo no puedo entender a los violadores. Es una agresión de tal calibre a la dignidad de la mujer, le hace a la mujer un daño tan inmenso que ser un violador es de esas cosas que no puedo entender. Ojalá en una sociedad como la República Dominicana de verdad se empeñasen en superar como sea la violación y el incesto. Eso es terrible para la vida de las personas, de las mujeres. La mujer violada se siente agredida en lo más íntimo de su dignidad. Es como una ofensa que lacera por dentro, que rasga a la persona. Y por eso cuando, después de una violación, la mujer descubre que está embarazada, el pensamiento del aborto es el primero y es el natural, además. Pero no siempre el primer pensamiento y el que sale de las entrañas quiere decir que sea el más correcto. Y repito, es probablemente la situación de conflicto más grave que de verdad se puede dar. Yo en concreto he vivido el caso de algunas mujeres violadas, embarazadas y que han abortado. Yo intenté convencerlas de que no, pero no lo conseguí. Y he vivido el caso de 3 chicas violadas, embarazadas, que decidieron tener el niño. Y les voy a contar lo que pasó en esos 3 casos. No sé si es una experiencia que se puede universalizar, pero es la que yo conozco. Estas chicas tenían un profundísimo trauma desgarrador por la violación, que duró durante todo el embarazo, en los 3 casos. Se plantearon muy seriamente abortar. Incluso las 3 me comentaban, y fueron en tiempos distintos, que la frase que más las invitaba a abortar es que muchas de sus amigas les decían que si no abortaban, cuando naciese el niño, al mirarle, verían la cara de su violador continuamente. Sería como un recordatorio vivo y permanente de la violación. Y sin embargo, decidieron tirar para adelante, tener el niño. Y en los 3 casos, la maternidad, el tener el niño, se convirtió en lo que les hizo de manera casi inmediata superar el trauma de la violación. Al encontrar un motivo para su amor, para su compromiso de futuro en su hijo, superaron gracias a eso todas las secuelas de tipo psicológico y psiquiátrico de la violación. Y desde luego estas chicas no veían en la cara de su hijo a su violador, sino a su hijo al que adoraban con locura. Por eso, comprendiendo que es uno de los conflictos más graves que se puede plantear, yo no admito tampoco la frivolidad de los que quieren resolverlo con carácter general diciendo en esos casos es legítimo abortar. Tengo estas experiencias vitales que me indican que a lo mejor lo contrario es lo mejor también para la mujer violada. Como ve usted, también estas 3 causales que pueden sonar tan justificadas a priori, cuando se analizan un poco más a fondo, por lo menos es razonable que puedan generar bastantes dudas de su bondad. ¿Qué más cosas? Vamos a hacer, por cuestión de tiempo, 2 preguntas más. Carlos y
Buenas tardes. Y después de Carlos, vamos Mariela Esquelante. Muchas gracias ante todo por su exposición, pero yo tengo dos preguntas sumamente cortas. La primera ya usted de cierta manera la abordó en la última intervención, que a mí me llama la atención que en su argumentación usted habla que el aborto es una de las experiencias más traumáticas por la que puede pasar una mujer. Y ahí viene mi pregunta. Uno, obligar a una mujer a cargar con una persona, como usted la cataloga, no deseada, por 9 meses, y todo lo que viene, toda la responsabilidad, toda la carga que realmente es la crianza de un niño a partir de ese momento, usted no lo pudiese catalogar como una experiencia igual de traumática que aquella que se diera respuesta en un primer momento. En casos de, no estoy hablando del aborto indiscriminado, sino supongamos y mantengámonos dentro de las 3 causales. Y la segunda pregunta es su argumento acerca del aborto como una medida machista. En primer lugar, no comprendo cuando usted establece que el aborto surge como una medida machista por falta de educación o seguridad sexual masculina, cuando en el siglo XXI ya no podemos hablar únicamente de la seguridad masculina en materia de educación sexual. Y en segundo lugar, el mismo argumento que usted da, yo lo pudiese dar contrapuesto, diciendo que yo me imagino al legislador, hombre, sentado, con el aire prendido, viendo hacia adelante, diciendo, como yo no tengo que abortar, yo tengo el derecho y puedo tomar decisión por otras personas que son realmente quienes se ven afectadas, cuando yo ni me veo afectado ni me veré afectado nunca directamente. Sí. Ahora, creo que usted ha inventado una cosa que yo no he dicho. Cuando he hablado de que el aborto es una solución machista, no lo he vinculado para nada a la educación sexual, a la responsabilidad de los varones o no. Lo he vinculado a que cuando el aborto es legal, el varón se puede desentender completamente de las consecuencias de haber dejado embarazada a una chica. Y lo he puesto el ejemplo, es eso de aborta y si tienes al niño es porque tú quieres, no me pidas responsabilidades. No tiene nada que ver con que los varones o las mujeres seamos los responsables de que se haya producido el aborto por tener educación sexual, anticonceptivos o no. Es otro tema, ¿no? En cuanto a lo que usted me está planteando, desde luego, la experiencia mía por lo menos, ¿no?, que es en lo que me baso, todo aborto es traumático. Les dije antes, conozco a muchas mujeres profundamente arrepentidas de haber abortado. Y sin embargo, también se lo dije, no conozco a ninguna mujer arrepentida de tener un niño. Sí con muchos problemas por tener un niño, pero es una cuestión distinta. El proceso de la maternidad, quizá usted no lo ha vivido todavía. No, usted no lo vivirá nunca, obviamente, porque parece que es un chico visto desde aquí, ¿no? Pero quizá a lo mejor por edad tampoco lo ha visto en su contexto vital, ¿no? Es un proceso complejo, con momentos de más alegría y momentos de más pena, pero yo no he vivido nunca una situación en que 9 meses de embarazo sean 9 meses de tortura psicológica para la mujer. Eso no lo he visto nunca, lo siento. Igual existe, pero yo no lo he visto. Y alguna experiencia tengo de estas cosas, aparte de por ser padre y abuelo, por esta atención a 11.000 mujeres todos los años, ¿no? Y que el niño nacido se convierte en una causa para la lucha por la vida de la mujer, eso es algo que tengo más que constatado. No es dramático tener un niño. Puede tener situaciones dramáticas la vida luego, por supuesto, con niño y sin niño, porque la vida no está escrita a priori. Pero desde luego creo que es absolutamente legítimo y fundado en la realidad de las cosas calificar el aborto como un profundo drama y no dar la misma calificación a la maternidad. Estoy totalmente convencido. Sí, Mariel. Nuevamente, muchísimas gracias por dignarnos con su presencia. Varias cosas. Uno, usted dijo que no conoce de que el embarazo sea un proceso traumático, pero igualmente citó el caso de las 3 mujeres que sufrieron de la violación, que durante todo el embarazo sufrieron de momentos traumáticos, o sea, durante el embarazo sufrieron de momentos traumáticos, y creo que eso era algo de lo que se refería mi compañero Carlos cuando mencionó del trauma que podría conllevar tener, o sea, llevar a cabo el embarazo. A mí me surge la pregunta 2. Uno es con relación a la familia. Si bien es cierto que puede ser un interés público del Estado el defender, vamos a decir,
que las parejas de mujer y hombre para prolongar o para procrear vida, no entiendo cómo el legalizar el matrimonio, o vamos a decir, si no le quieren decir matrimonio porque la etimología es otra, la unión con que se sirva de derechos de las personas del mismo sexo va de alguna forma u otra a atentar con lo que es el matrimonio, porque las personas del mismo sexo no se van a poder casar independientemente de, son personas que se quieren entre sí y si bien no responden a ese interés del Estado, no entiendo cómo permitirles que ellos puedan casarse, va a atentar con ese supremo interés del Estado de que se sigan procreando vidas. Y tenía otra pregunta sobre el aborto, pero se me olvidó. Así que Pues vamos a dejarlo. le voy contestando a estas dos y si se acuerda luego me dice la tercera, ¿no? Está bien. No, en la primera, cuando he hablado de esos 3 casos de violación, el profundo carácter traumático no deriva del embarazo, sino de la violación. Otra cosa es que sus consecuencias se prolonguen sobre el embarazo. Por lo tanto, creo que esa consideración no está para nada a lo que le contestaba a su compañero Carlos, ¿no? Y este otro tema que plantea de las parejas del mismo sexo. Obviamente que haya parejas del mismo sexo no afecta al matrimonio para nada. Es indiferente. A mí no me importa lo más mínimo. Lo que sí importa al matrimonio es si se reconfigura jurídicamente el matrimonio para dar cabida a las parejas del mismo sexo, que no es lo mismo. Por poner un ejemplo, en mi España, muchos años antes de que se legalizase el llamado matrimonio homosexual, que fue en 2005, ya muchas leyes reconocían consecuencias jurídicas a las parejas del mismo sexo. Y a mí eso nunca me preocupó ni me pareció mal. Porque cualquier pareja del mismo sexo o no genera efectos jurídicos. El mero hecho de convivir genera efectos jurídicos, por ejemplo, patrimoniales. Y es lógico que las leyes se ocupen de eso. Y a mí no me parece, no solo no me parece injusto, me parece razonable. Por ejemplo, en España, por citar algunas leyes que vienen ahora a la cabeza, ¿no? En el Código Penal ya, las agravantes o atenuantes de parentesco se predicaban no solo de la convivencia de parejas de distintos sexos, sino del mismo sexo. Y me parece razonable. Si 2 personas conviven y tienen un interés mutuo porque se quieren, eso como agravante o como atenuante tiene trascendencia penal, pues claro, sean del mismo sexo o no. O, por ejemplo, en la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no sé si aquí se llaman así también, los arrendamientos urbanos, ¿cómo se llaman? Alquileres inmobiliarios. Es que yo sabía que aquí había otro término, ¿no? En la Ley de Alquileres Inmobiliarios en España está previsto que cuando una pareja vive en una casa alquilada, si muere uno de los dos, el otro tiene derecho a continuar con el alquiler. Y eso en principio estaba regulado solo para el matrimonio. Y con los años se introdujo también que ese mismo derecho de subrogación en el contrato de alquiler se extendía para cualesquiera parejas convivientes, incluyendo las del mismo sexo. Y a mí eso me parece muy bien, me parece muy razonable. Y podría seguir poniendo ejemplos. O sea, que la regulación jurídica de los efectos jurídicos de las parejas del mismo sexo a mí me parece razonable si lo que se regula es razonable, ¿no? Ahora, otra cosa es cambiar el concepto legal de matrimonio y toda su regulación para que se regulen exactamente igual hechos jurídicos distintos, como yo entiendo que son por sus consecuencias las uniones de parejas del mismo sexo y la unión entre hombre y mujer. Porque eso sí afecta a las uniones entre hombre y mujer. Por ejemplo, en mi país, la ley del año 2005, conocida popularmente como Ley del Matrimonio Homosexual, lo que hizo fue cambiar el concepto jurídico de matrimonio para que quepan en él también las parejas del mismo sexo. Y por lo tanto ha desaparecido de la regulación jurídica del matrimonio en España toda norma específica para la realidad singular de hombre, mujer, niño. Hasta el nombre padre-madre ha desaparecido de la ley. ¿Eso afecta a los matrimonios? Por supuesto que sí. Por lo tanto, se puede distinguir, se puede regular las consecuencias jurídicas de las convivencias del mismo sexo en lo que son razonables, y eso no afecta para nada al matrimonio, y sí afecta al matrimonio si lo que se hace es cambiar la regulación jurídica del matrimonio para que quepan en el mismo tipo de contrato la unión de personas del mismo sexo. Y por esta misma argumentación, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español,
que ha admitido en una sentencia de noviembre de 2011 la constitucionalidad del matrimonio llamado igualitario, también afirma que la regulación histórica que diferenciaba el matrimonio de las parejas del mismo sexo es igual de constitucional y razonable. ¿Se acuerda usted de la tercera pregunta? Sí, me acuerdo de la tercera pregunta, pero todavía no me queda claro que es un efecto visible de que se pusiera, por ejemplo, esa ley. ¿Cómo eso afectó a que, no sé, o sea, hay menos familia entre parejas ahora porque hay una ley que dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo tienen los mismos efectos jurídicos? Sí. Pero Sí, desde que se aprobó esa ley, el número de matrimonios en España ha caído a casi la mitad. Sí. incluyendo los del mismo sexo. No, esos han aumentado un poquito porque antes no lo sabían. En estos momentos, lo digo porque ayer todavía salió en España el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre los movimientos de población y hay al año unos 170.000 matrimonios, antes había más de 300.000, y las bodas entre personas del mismo sexo se mantienen en unos 4.000 al año. Bueno, ya tomándolo desde el punto de vista de República Dominicana, que aquí no está regulado el matrimonio homosexual, yo entiendo también que se ha visto, o sea, esa tendencia a que las personas no se casen, no necesariamente, yo no encuentro que estén vinculadas directamente a que existe una regulación que pone como igualitario el Sí, matrimonio. pero permítame que le diga que no importa nada lo que usted encuentre, sino lo que está pasando. Estudie la realidad española. Y la otra pregunta, para concluir, sería, ya dentro del aborto, que aquí en República Dominicana lo que se da es que dentro de las zonas más pobres, o sea, las mujeres quedan embarazadas, no tienen ningún apoyo económico y se mantienen en un círculo prácticamente de pobreza, porque tienen un hijo sin tener hasta siendo adolescentes, no tienen ninguna formación, dejan el colegio y se mantienen entonces sus hijos creciendo en una situación de pobreza que luego vuelve y repite la misma situación que dio origen al embarazo en primer lugar. Entonces, ¿cuál es su punto de vista, desde el punto de vista económico y de la posibilidad que tiene la madre de salir adelante con sin tener ningún apoyo ni manera de cómo darle a esa nueva vida una vida digna? Pues claramente, por lo que usted me cuenta, tienen ustedes un gravísimo problema de injusticia social. Arréglelo, pónganse manos a la obra, exíjanles a los políticos que pongan manos a la obra. No se va a arreglar eliminando vidas humanas, no se arregla de manera justa. Es como resolver el problema del desempleo matando a los desempleados. Se arregla el problema, pero no es una forma justa de arreglarlo. O los problemas que tenemos en Europa de inviabilidad de las pensiones, estableciendo la eutanasia obligatoria para los más mayores. Arreglamos el problema, pero matar no es una forma justa de resolver problemas. Que hay problemas gravísimos, me consta aquí, de injusticia social, y especialmente con las mujeres, y de abusos sexuales. Tengan ustedes la valentía de afrontar esos problemas, no de eliminar niños para resolverlos, es mi opinión.